transformar desde el ámbito jurídico nuestra sociedad en algo más positivo. Las personas desaparecidas nos faltan a todos y a todas. Juzgar con perspectiva de género. Sabe diferente la felicidad cuando es compartida. Cuando hablamos de derechos humanos, pues hablamos justo del respeto a la dignidad humana por sobre todo. Podcast AIDH. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Podcast AIDH, un espacio para reflexionar sobre temas vinculados con los derechos humanos. Mi nombre es Rodrigo Santiago, soy investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy tenemos como invitada a Diana Esther Martínez Cárdenas, quien es originaria de Saltillo, es abogada, altruista, fotógrafa artística y escritora. Es maestra en Derecho Internacional del Trabajo, cuenta con una especialidad en Letras Españolas por la Universidad Complutense de Madrid y con una especialidad en Historia de México por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. También cuenta con una especialidad en Historia del Arte por el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y en Derechos Humanos de Infancias y Adolescencias por UNICEF. Es colaboradora habitual de medios impresos y digitales, con artículos sobre la cultura pop, el fomento a la lectura, el empoderamiento y los derechos humanos. En 2026 publicó Noticias de la Decena Trágica. Bienvenida, Diana Esther. Muchas gracias, un honor para mí estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes, contigo, mi última publicación, Noticias de la Decena Trágica, de la cual vamos a platicar ahorita más extensamente, pero agradezco muchísimo este espacio. A ti, al contrario, Diana Esther, por aceptar la invitación. Y hace unos días, Diana, el 24 de abril, participé en la presentación justamente de tu novela ante el alumnado de la licenciatura en Derecho con perspectiva en Derechos Humanos de la Academia. Y me permitiré leer algunas de las ideas que expuse ese día sobre tu libro. Noticias de la Decena Trágica no es una novela histórica en el sentido tradicional. No busca reconstruir los hechos desde la distancia fría del dato, sino desde la cercanía íntima de la voz. Aquí la historia no se nos presenta, se nos escribe. Se nos escribe en cartas, cartas que viajan entre ciudades, entre guerras, entre afectos. Cartas que, como la vida misma, cargan no solo noticias, sino miedo, deseo, incertidumbre. Y también esperanza. Porque algo hace este libro con mucha inteligencia, toma uno de los momentos más convulsos de la historia de México, la Decena Trágica, y decide no contarlo desde los grandes discursos del poder, sino desde una mirada profundamente humana, desde alguien que observa, que se involucra, que duda. Y eso es clave, porque en estas páginas no solo vemos a Francisco I. Madero, a Victoriano Huerta o a Francisco Villa, como personajes históricos, sino como presencias que irrumpen en la vida cotidiana. Por eso la historia deja de ser monumento y se vuelve experiencia. La carta es quizá el género más honesto, no se escribe para la posteridad, se escribe para alguien, y esa cercanía atraviesa todo el libro. Ofelia, la protagonista, no es solo testigo, es una conciencia que se transforma. Llega con curiosidad a México y poco a poco es confrontada por la violencia, la traición, la complejidad política, pero también, y esto es importante, por la humanidad del país. Porque en medio de la guerra, lo que este libro rescata no es únicamente el conflicto, sino los vínculos, la amistad, la lealtad, la solidaridad, las emociones, la cercanía con las personas que han fallecido, incluso el amor. Ahí aparece una mirada femenina fuerte, activa, decidida, una mujer que escribe, que decide, que toma posición. Y además, un México que no es escenario, sino personaje. Está en los mercados, en los trenes, en los paisajes, en la vida cotidiana y en la comida que prepara Epifania. Y entonces entendemos algo.
Este libro no solo trata sobre la decena trágica, trata sobre lo que significa vivir cuando la historia se rompe y tener que decidir, aunque no queramos, de qué lado estamos. Al final de la novela, Ofelia atraviesa una transformación íntima y decisiva. Comprende que la experiencia vivida, esto es, la guerra, la injusticia, el contacto directo con la historia en movimiento, la ha cambiado de forma irreversible. En una carta fechada el 30 de noviembre de 1913, la protagonista anuncia que cubrirá como periodista el inminente inicio de la Gran Guerra en Europa, con lo que se impone una vocación más profunda, la necesidad de narrar, de dar testimonio, de convertir el dolor colectivo en palabra. Como ustedes podrán advertir, la novela más reciente de nuestra invitada, que es además la última parte de una trilogía, menciona en muy distintos momentos temas vinculados con los derechos humanos, como la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la dignidad humana, los derechos sociales, los derechos políticos y la libertad de expresión, entre muchos otros. Y es por ello que la hemos invitado precisamente para hablar sobre literatura y derechos humanos. Diana Esther, bienvenida nuevamente. Comenzaré, si te parece bien, con estas preguntas que tenemos preparadas. Muy bien. La primera es, tu novela reconstruye uno de los episodios más violentos y dolorosos de la historia política de México. ¿Por qué decidiste narrar la decena trágica desde la ficción y no desde el ensayo histórico? Bueno, es una buena pregunta. Tal vez va orientado hacia el sentido del lector o lectora de conmover, de presentar la historia no como algo lejano, como algo 100% académico, sino como algo humano, algo real, algo que fue tangible y que sucedió en un periodo de la historia a las y los mexicanos, y es crear esa familiaridad con mi posible lector o lectora. Muy bien. Ofelia, la protagonista, observa la guerra desde una sensibilidad profundamente humana. Ve cadáveres, hambre, miedo, dolor y desplazamiento. ¿Crees que la literatura puede mostrar el sufrimiento humano de una manera que los libros de historia o los documentos oficiales no logran? Sí, claro. Ahí tenemos un gran ejemplo que es el diario de Ana Frank, por ejemplo, ¿no? Que es la gran sensibilización, creo yo, sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Que libros hay muchos con estadísticas, datos duros. Yo a veces considero que la historia se basa mucho en datos duros, en cifras, en nombres que tal vez no representen mucho o nada para nosotros, pero al saber que detrás de ese nombre había una persona con aspiraciones, sueños, sensibilidad profunda, como lo fue Ana Frank en un momento dado, pues ya le cambiamos el color a la historia, ¿no? Ya la hacemos propia, ya nos identificamos como parte de, podemos sentirnos como Ana, esa tristeza o esa incertidumbre, y es lo que quise retratar a través de mi personaje Ofelia. Quise que fuera una testigo de un momento clave en la historia moderna de nuestro país, y desde su perspectiva y desde su sensibilidad que nos lo transmitiera y nos lo contara, y así nosotros poder también sentirnos parte de eso. Muy bien. Sí, estaba pensando en justo el diario de Ana Frank logra eso, ¿no? Desde una historia contada en primera persona, desde los hechos narrados en un diario, se vuelve algo, una narración mucho más íntima. Entrañable. Sí. Creo que es la palabra tal vez más adecuada, entrañable, y se vuelve icónico, se vuelve parte de la cultura popular. O sea, deja de ser, pertenecer a la parte académica y se vuelve algo ya global y parte de la vida de las personas. De acuerdo. En la novela aparece constantemente la idea de la dignidad humana, incluso en medio de la violencia. ¿Consideras que la literatura también puede convertirse en una forma de defensa de los derechos humanos? Sí, por supuesto. Definitivamente
la literatura a través de la historia ha jugado un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos. Simplemente, no sé, se me ocurre en la en la Revolución Francesa, todos estos escritos de Rousseau, de los grandes pensadores y filósofos franceses que circularon previo y posterior al movimiento, lograron la sensibilidad del pueblo, lograron conectar, y a través de esa literatura se logró el objetivo que era darle al pueblo la libertad, ¿no? La justicia, la fraternidad. Entonces, eso, definitivamente la literatura juega un papel fundamental en la historia de la humanidad. Muy bien. Uno de los elementos más interesantes de la obra es la presencia de distintas mujeres, como Ofelia, Epifania, Sara Madero y las soldaderas. ¿Qué querías decir sobre el papel de las mujeres en los procesos históricos y revolucionarios? Pues creo que el gran objetivo es en derechos visibilizar, ¿no? Entonces, visibilizar a la mujer como parte activa de un movimiento profundo que está documentado. Fueron mujeres de carne y hueso, las grandes periodistas, las sufragistas, tenemos maestras, porque recordemos que en esa época las mujeres solo que querían ilustrarse más solo podían ser o maestras o periodistas de alguna forma. Entonces eran las únicas profesiones permitidas libremente para una mujer. Así que ellas contribuyeron mucho o significativamente al triunfo de la revolución. También pensando en abonar ellas al respeto de sus derechos, sobre todo civiles, como el voto, como el derecho al trabajo, a la igualdad salarial, al reconocimiento de su participación en general, ¿no? Es fundamental. Las soldaderas está perfectamente documentado en un libro de Elena Poniatowska, que logró entrevistar a mujeres ya en muy avanzada edad que fueron soldaderas y que ellas le contaron, le narraron sus testimonios desgarradores de cómo vivían en los campamentos, de cómo tuvieron que aprender ellas mismas a disparar, a la par que cocinar tenían que saber usar un arma para defenderse, ¿no? De las agresiones de la guerra, cómo pasaron hambre, frío, violaciones. Fueron mujeres que, dejándolo todo, siguieron un camino que a veces podía ser la pareja o no, pero ellas eran la avanzada de los ejércitos revolucionarios. Ellas llegaban primero a poner el campamento, el fogón, y ya para que cuando echar las tortillas, para que cuando los soldados llegaran, pues tuvieran una fuente de alimento. Y era también un poco como ese calor de hogar que ellos habían dejado atrás para luchar en la revolución. Y también, como dato interesante que rescato, es la creación del café de olla, o la invención del café de olla de las soldaderas en esta época, como el shot energético para las huestes revolucionarias. El café de olla con el piloncillo y la canela, pues era en la madrugada fría y antes de la batalla, pues era lo que les daba el ánimo y la fuerza a los soldados para combatir. Entonces ahí está una gran contribución de las soldaderas, que en el personaje de Epifania quise hacer un guiño y que estuvieran representadas. Sí, y justo tiene que ver con la siguiente pregunta, que dice: Epifania representa a miles de mujeres invisibilizadas en la historia oficial. ¿Qué nos dice su historia sobre el papel de la mujer y sus derechos humanos durante los conflictos armados? Pues es que tristemente a través de las guerras se consideraba a la mujer incluso como un botín. Hace poco estaba viendo un documental sobre todas las violaciones a derechos que cometieron los soldados después de la Segunda Guerra Mundial, cuando era la reconstrucción de los países y había soldados aliados. Y ellos llegaban a los pueblos y como habían muerto muchos hombres por irse a combatir en el frente alemán, pues había pueblos en que solo había mujeres, niños y hombres ya muy ancianos. Y tristemente ahí las mujeres fueron objeto de violaciones, de atrocidades, como una venganza del ejército aliado contra, pues ahora sí que el pueblo alemán, ¿no? Y eso es tremendo, no se habla mucho de esto, pero está perfectamente documentado como la mujer es considerada un botín más en las grandes guerras. Así que
Definitivo, es importante decir que la historia de los derechos humanos es una historia de sangre, una historia bañada con la tragedia, con el dolor y el sufrimiento, no solo de las mujeres, sino de la población vulnerable en general, niñas, niños, ancianos, personas con discapacidad, en fin, todos aquellos, los seres sintientes, los animales. También últimamente se ha reconocido mucho el papel que desempeñaron los caballos y las mulas de arrastre en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo. ¿Hasta qué punto la Revolución Mexicana es también una lucha por los derechos sociales? Pues es el nacimiento de los derechos sociales contemporáneos como tal. Recordemos que a principios del siglo XX hubo un gran movimiento, una efervescencia a nivel mundial, a partir también de la encíclica Rerum Novarum, que hablaba sobre la dignidad de la persona, la dignidad del obrero, la igualdad salarial, la unión que es los sindicatos. Se llamaba a que los empleadores o los patrones, como históricamente se les ha reconocido, fueran justos con sus trabajadores y trabajadoras, que no explotaran a los seres humanos. Entonces, esto generó mucha efervescencia y fue también la base de otro gran movimiento que fue la Revolución Rusa, por ejemplo, que también en cuestión de derechos sociales colectivos, como es el derecho agrario y el derecho laboral, pues tanto la Revolución Mexicana como la rusa son un parteaguas, la cuna de los derechos sociales. De hecho, la Constitución de 1917, que es el producto directo de la Revolución, en su momento estuvo considerada como la más avanzada del mundo en cuestión de protección de derechos sociales. Sí, la primera que reconoció los derechos. El reparto ejidal, la unión sindical, todos los derechos laborales, por fin estuvieron consagrados y fue el parteaguas a nivel mundial. De acuerdo. ¿Qué opinión te merece que problemas como la desigualdad y la discriminación sigan presentes en más de 100 años después de la Revolución? Pues me produce cierta desconcierto, cierta, ¿por qué no decirlo?, tristeza, ¿no? Decir, después de 116 años, este año que comenzó la Revolución, pensar que aún queda un largo camino por recorrer, pensar que aún muchas voces son acalladas, que las mujeres aún no tenemos un espacio plenamente de igualdad, que existe la coacción en las noticias, que aún no tenemos el acceso a ese derecho a ser informados verazmente en muchos sentidos. Así que es triste, ¿no? También desconcertante, pero también no hay que quedarnos solo con lo más negativo, hay que pensar y tener esperanza en que precisamente al hablar de esto estamos contribuyendo un poco a que haya menos injusticias. Hay una parte de tu novela donde hablas de algunos ataques al periódico donde trabajaba Ofelia y a la libertad de expresión, y que lamentablemente continúan vigentes en nuestro país. Sí, está documentado todas las barbaridades que el régimen de Díaz, que fue un régimen dictatorial, que ahora hay un bando importante de historiadores y de la sociedad que quiere rescatar, ¿no? Como el periodo dorado del porfiriato, por ese brillo en los bailes y en las fiestas del centenario de la independencia, y que la paz porfiriana, bueno, pues una paz que costó sangre muchísimo. Está documentado que en el porfiriato se cometió el segundo genocidio más grande después de la conquista española, con todos los indígenas que murieron en Yucatán y en Chihuahua, en la sierra. Murieron miles, se acabaron poblaciones enteras para construir las vías de ferrocarril en Chihuahua y en los campos enequeneros de Yucatán. Las jornadas de trabajo de la población maya era extenuante y morían en los campos bajo el sol. Entonces no fue una época dorada, si bien se avanzó, si bien México, es verdad, entró a la época de la Revolución Industrial y con el ferrocarril se cortaron las distancias. También es cierto que fue una dictadura, que no fue un periodo de gloria y que la prensa tenía fuertes represiones. Por eso el ejemplo más claro es Guadalupe Posada, que a través de sus calaveras y catrinas hace una crítica al régimen,
disfrazado de huesos y de calaveras catrinas. Por eso son catrinas, porque él criticaba la glotonería de los ricos del porfiriato, y para que no fuera apresado decía, pues es que no son personas, no son cadáveres, no estoy hablando de nadie en especial, y era como que su arma para criticar al régimen y los excesos que se cometían. Entonces ese es un clarísimo ejemplo que ahora artísticamente se ha rescatado mucho, y que el 2 de noviembre festejamos a las Catrinas, pero nacieron como una crítica social de la prensa precisamente. De acuerdo. La novela critica duramente la traición política y el abuso de poder. ¿Crees que la literatura tiene una responsabilidad ética frente al autoritarismo, los abusos de poder y la erosión democrática? Claro, por supuesto. La literatura siempre debe estar como un arma de crítica a favor, ahora sí que, de la gran sociedad, y para documentar y dar voz a todas las injusticias que diariamente se cometían y se siguen cometiendo. El escritor es un ser social por excelencia, y como parte de la sociedad no podemos hacer oídos sordos y callarnos ante las injusticias que vemos. En tu novela el periodismo aparece como una forma de resistencia también. Ya lo hablábamos hace un momento. ¿La libertad de expresión sigue siendo hoy una trinchera de defensa democrática? Sí, debería de ser, aunque tristemente vemos mucha represión. Aún ahora, disfrazada de mucha libertad, creo que existe una represión a un nivel más profundo, más grande y muy similar al de 1910. Estudiando los titulares de la prensa de aquel tiempo para escribir esta trilogía maderista, pues me doy cuenta que no son muy distintos los titulares de esa época a los titulares de ahora, ¿no? Conflicto entre los poderes, injusticias, violación de derechos. Creo que es algo que suena muy, muy actual, ¿no? Sí. Y sigue existiendo, por ejemplo, la negativa de dar recursos públicos de publicidad oficial a revistas y medios críticos, ¿no? Algo que existía desde ese entonces. Y desde antes, o sea, yo creo que siempre la imprenta ha sido un arma, ahora sí que de dos filos, y el gobierno siempre, los gobiernos corruptos han tratado de cooptar ese poder y de atraerlos a su favor, y eso pues ha generado mucha corrupción, ha generado mucha opacidad en general. Por eso mi personaje tiene el ideal de escribir lo que está pasando en un periódico para que la gente se entere con veracidad y al momento de lo que está ocurriendo, ¿no? De lo que ella vio con sus propios ojos, de todas las atrocidades del sitio en el Zócalo. Dijo, en mi personaje era como, tengo que decirlo, la gente lo tiene que saber. Y al final lo hace, ¿no? Sí, o sea, lucha contra los obstáculos, y más porque incluso hay una parte que dice, dígale al editor que si quiere que lo firme como un hombre para que lo publique, lo puedo hacer, pero que la noticia se sepa. Que no me vaya a ¿cómo se dice? A eliminar palabras, a censurar. Si prefiere que, para no censurar lo que se diga que lo escribe un hombre, estoy de acuerdo. Entonces, ahí también te habla, ¿no? De la represión que existía contra la mujer en las letras, la mujer en el periodismo. También es un poco de esa denuncia, ¿no? De que las mujeres históricamente se consideraban que calladitas nos vemos más bonitas. Y era verbal y literariamente. Entonces, no éramos aún tan consideradas, y creo que todavía falta, todavía las mujeres escritoras en general no son tan consideradas como los hombres. La siguiente pregunta tiene que ver con precisamente sobre temas de desinformación, y dice: en tiempos de desinformación y polarización, ¿qué papel puede jugar la literatura para preservar la memoria colectiva? Pues es un arma de denuncia, como mencioné, y también de preservar el legado, ¿no? O sea, de que gracias, ahorita se me viene a la mente uno de los libros que fueron mi inspiración para esta parte, que es El México Bárbaro de John Reed, periodista norteamericano que estuvo cubriendo los inicios de la revolución.
pues sabemos las atrocidades del régimen de Porfirio Díaz y podemos decir con todas sus letras que fue una dictadura, que en México se sufría, se pasaba hambre, había ignorancia, había dolor, había pobreza. Gracias a ese testimonio que ha permanecido en la literatura y que ha traspasado el tiempo y el espacio, sabemos que de ese periodo de la vida de nuestro país tan duro y tan injusto. La siguiente pregunta es esta. Tu protagonista llega de los Estados Unidos, pero a la vez está profundamente vinculada emocionalmente con México. ¿Por qué elegiste contar la revolución desde una protagonista que vive entre dos identidades culturales? Bueno, aquí por varios factores. Uno es, como mencioné y tú también mencionabas bien, es el final de una trilogía maderista. El primer libro lo publiqué en 2023 que se llamó Madero Apóstol. En 2024 Sara Madero Revolucionaria. Y ahora culmina con Noticias de la Decena Trágica, que siguiendo el orden cronológico en la vida de la familia de don Francisco Ignacio Madero, pues es nacimiento, matrimonio, etapa revolucionaria y muerte. Estoy culminando con la muerte de don Francisco. Don Francisco estudió en San Francisco, California. Pasó una etapa de su vida en la Universidad de Berkeley, que está muy cerca de San Francisco. Quise que mi protagonista fuera originaria de San Francisco como un guiño a esa parte de la vida de don Francisco y de su esposa, Sara, que también estudiaba en San Francisco y que fue ahí donde ellos dos, el matrimonio Madero, se conoció, en San Francisco, California. Entonces dije, ¿cómo ligar al personaje de Ofelia con los Madero? Bueno, creando como que esta conexión ficticia entre ellos por ser ella de San Francisco y ellos haber vivido en San Francisco, así que tenían amistades en común y podía prestarse más a la camaradería y a la amistad entre Ofelia y los Madero. Fue así como que, ella también es de San Francisco y tenían puntos en común y cuando se conocen, pues es más fácil que fluya la amistad. Sí, no es un personaje político de México, ¿no? Sino alguien que tenía otro tipo de vínculos. Sí, y un vínculo de amistad y de familiaridad con la ciudad de San Francisco. Uh-huh. En la novela conviven la guerra, el amor y la espiritualidad también. ¿Escribirla también fue una forma de reflexionar sobre la fragilidad humana? Claro, yo creo que la literatura en general es una constante exploración a la fragilidad humana, al ser, al cuestionamiento de quiénes somos como humanidad, como personas, como hombres, como mujeres. Yo escribo desde mi punto de vista femenino. Yo creo que ahorita se me haría muy difícil escribir un personaje masculino porque estoy como que más enfocada hacia el lado femenino, hacia esa sensibilidad que es distinta a la del hombre. Entonces, sí, definitivamente la feminidad en mis letras sobresale y me lo han dicho, es como que tú escribes desde una perspectiva muy, muy humana y femenina. Dije, pues bueno, porque soy humana y femenina, ¿no? O sea, no podemos evitar los escritores también colarnos en nuestros textos, ¿no? Hay algo, o a veces un mucho o a veces un poco de nosotros mismos, pero creo que siempre está ahí, en una gota, en un guiño, en un acontecimiento, hay partes de nosotros en nuestras creaciones. ¿Tienes algunos autores o autoras que consideras que te han influido más en tu carrera como escritora? Sí, claro. Por ejemplo, me gusta mucho la literatura de Jane Austen, que el año pasado fue el año de Jane Austen a nivel mundial. Entonces se hicieron muchas actividades para conmemorar y justamente coordiné un círculo de lectura con la Secretaría de Cultura para leer 3 de sus obras más memorables, Orgullo y Prejuicio, Emma y Sensibilidad y Sentimientos. Curiosamente, ella tiene una novela poco conocida que se llama Lady Susan, que es de tipo epistolar. Y cuando lo leí dije, qué genial manera de escribir a través de cartas, ¿no? O sea, contar toda la historia a través de cartas, me voló la cabeza, como se dice, y dije, quiero hacer algo así. Entonces, cuando se dio la oportunidad de escribir Noticias de la Decena Trágica, pensé que una manera entretenida, curiosa, ágil de realizarlo sería con cartas. Y me gustó el ejercicio, fue complicado como escritora, creo que fue mi ejercicio más complicado hasta la fecha porque es desde pensar cómo escribían las mujeres en ese tiempo, qué palabras utilizaban. Obviamente no se escribían como eran los WhatsApps, ¿no?
tenía que ser más enfocado en ese tiempo en las palabras, en la redacción, en la manera como las personas se comunicaban, que ha cambiado muchísimo. Me impresionó ver que las cartas en ese tiempo eran vitales como era el WhatsApp y que llegaban muy rápido y que toda la gente estaba en una línea de comunicación constante. Don Francisco I. Madero, precisamente él, desde San Pedro de las Colonias mandaba su periódico y su libro de la sucesión presidencial de 1910, la mandó a todo el país y al extranjero a través del ferrocarril y el correo. Entonces dije, cuando pensé en la portada del libro, le dije a la ilustradora Jessica Silva, que es muy importante mencionar, porque de la vista nace el amor. Entonces, Jessica es mi ilustradora de cabecera, y para le dije, bueno, quiero que esté una mujer y un tren. No me interesa lo demás, la paleta de colores, tú sabes. Pero tiene que ser la mujer, que es Ofelia, y el tren. Entonces, yo decía, bueno, en mi imaginación Ofelia era diferente, pero Jessica, a la hora después de leer el libro y de ilustrar, ella se la imaginó así y me gustó mucho porque ya es una reinterpretación de mi obra. Y eso es interesante. Ya es como, me dijo Jessica, es que yo me la imaginé así, con el cabello oscuro, me la imaginé pues sí esperando el tren, en fin. Y la verdad me gustó mucho y ha gustado mucho la portada. Me han dicho que está muy bonita y sí, definitivamente. Pero bueno, sí, volviendo a la pregunta, obvio, Jane Austen. Me gusta mucho ahora una escritora contemporánea de Monterrey, Sofía Segovia, que con El murmullo de las abejas pues ha cambiado mucho la concepción de la ficción histórica, que también escrita desde una sensibilidad profundamente femenina. Y pues son solo algunos, también obvio, autores hombres. No podemos descartar, como decía mi maestra, el escritor Espido Freire, Shakespeare está en todos los que aspiramos o queremos ser escritores, ¿no? Ofelia simplemente también es un guiño shakespeariano, es un guiño a mi familia, mi bisabuela era Ofelia, pero también está en el Hamlet de Shakespeare y está en la The Fate of Ophelia de Taylor Swift, así que es un nombre que ha traspasado generaciones y que es muy antiguo, es de origen germánico, pero que se coló a la literatura inglesa gracias a Shakespeare y nos ha llegado a nosotros. Y yo encantada, ¿no?, de que Ofelia exista en la ficción. Y ahora en la literatura mexicana. Exactamente. La figura de Francisco I. Madero aparece casi como una defensa de la democracia frente al cinismo político. ¿Qué aspectos de Madero te interesaba rescatar para las nuevas generaciones? Bueno, pues es que hay tanto que don Francisco podría enseñarnos, no solo a las nuevas generaciones, a todas y todos los más mayorcitos, sobre todo ese idealismo, esas ganas de cambiar el mundo, un poco como un Don Quijote, ¿no? Es decir, combatir todo lo mal que él veía en la sociedad, a pesar de porque es curioso, yo les digo, o sea, él no tenía por qué haber iniciado la revolución, o sea, él en su vida era perfecta, era una persona muy acaudalada, su familia dueño de haciendas, incluso a él le iba a perjudicar la revolución con el reparto de tierras y toda esta justicia social. Y sin embargo, él llega un momento en su vida en el que dice, yo tengo demasiados privilegios y hay gente que no tiene nada, no es justo y quiero luchar por ellos. Yo que puedo, que tengo el conocimiento, él ya había estudiado en Francia, en Estados Unidos, era un hombre muy culto, que leía mucho, entonces él veía, él ahora sí que se sensibilizó al máximo a los derechos humanos que deberían de ser para todas y todos, y él encabezó una lucha contra viento y marea, ahora sí que contra todos los obstáculos. Él creyó que México necesitaba un camino más justo y se lanzó contra su familia, contra su propia tal vez creencia en un momento dado, pero lo venció. Él fue un hombre que se venció a sí mismo y eso es muy interesante. Él tuvo un viaje de 7 años de cambio de vida, de hábitos, de costumbres. Al final de su vida era vegetariano, practicaba yoga. Les digo a los jóvenes cuando doy la plática del primer libro de Madero Apóstol, les digo, imagínenselo llegando con un té verde y su tapete de yoga. Así era Madero, muy adelantado a su tiempo. Aprendió medicina homeopática por correspondencia para curar a la gente, porque en esa época no había suficientes doctores. Entonces dijo, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a la gente? Pues aprender homeopatía. Aprendió,
También aprendió a curar con imanes, que ahora está muy de moda. Tengo amigas que van con el doctor de los imanes. Bueno, Madero curaba también con imanes. Así que era, en definitiva, una persona de esas que hay cada 200 años en la historia. Muy subestimado. La historia le debe mucho. Digo, aún ahora tiene detractores. Curiosamente, 116 años después todavía hay quien lo critica, quien lo juzga, quien dice que fue un pésimo presidente porque era muy blando y porque no fue firme y que no como don Porfirio, aquella imagen solemne, ¿no? Madero era ágil, Madero era fresco, Madero era muy avanzado para su tiempo, fue un incomprendido. Y como digo cuando me invitan, sobre todo como aquí en la Academia de Derechos Humanos, Madero fue un defensor de derechos humanos y en este país tenemos una negativa cultura de asesinar a los defensores de derechos humanos. O sea, es triste ver cómo cada cuando hay notas de que asesinan al defensor de las mariposas monarcas en Michoacán, asesinan a una madre buscadora, bueno, asesinaron a Madero, que quería democracia, justicia e igualdad en este país, ¿no? La siguiente pregunta, Diana, es: Ofelia rompe constantemente con los roles femeninos de su época. ¿En qué medida la lucha por los derechos de las mujeres y la lucha por la democracia son inseparables en esta historia? La lucha de las mujeres y la democracia, ¿por qué van de la mano? Ay, pues es que necesariamente, ¿no? Digo, no deberíamos hablar de lucha, deberíamos ya de hablar de conquistas. Pero tristemente volvemos a lo mismo, 116 años después aún no podemos hablar de una conquista. Seguimos en la lucha, en la resistencia, lo vemos en las marchas del 8M, vemos que todavía hay mucho rezago, vemos que todavía las mujeres tenemos que salir, alzar la voz, luchar contra los obstáculos, contra todo lo que nos dice tú no, porque eres mujer. Entonces, pues sí, tenemos que luchar, ¿no? Tenemos que alzar la voz. Por eso mi personaje Ofelia me encanta, porque es fuerte, es decidida, decide romper con lo que tradicionalmente se esperaba de ella. Entonces, pues sí, hablemos de conquista y no de lucha. Muy bien. ¿Qué esperas que sienta una lectora o un lector joven cuando termine la novela? Pues espero que sienta nostalgia, tal vez al pensar en el México de sus abuelos o de sus bisabuelas, que sienta también emoción, curiosidad por conocer quién fue Roque González Garza, quién fue Gustavo Madero, quién fue el general Felipe Ángeles, quién fue Sara de Madero. En fin, les digo, si logro que una sola persona después de leer el libro vaya e investigue quién fue Roque González Garza, me siento que mi misión fue cumplida. Muy bien. Y ahora la última pregunta, Diana, es: ¿cuál es, desde tu punto de vista, la relación entre la literatura y los derechos humanos? Pues es entrañable, van profundamente de la mano. Empezábamos hablando de el diario de Ana Frank, por ejemplo, y así podemos hablar de muchos otros libros. Ahorita viene mucho a mi memoria, por ejemplo, el libro de Los hornos de Hitler, El niño de la pijama de rayas, que si bien algunos son verídicos, otros no, pero están ambientados en el horror del holocausto nazi y que han servido y siguen contribuyendo a la sensibilización de un público que no vivió el horror del holocausto. Hace poco vi una entrevista con uno de los pocos supervivientes que dice: en esta generación es cuando el olvido sistemático está más fuerte, porque en las generaciones anteriores había alguien en tu familia que lo recordaba directo. O sea, tu abuelito o tu papá. Dice, ya en este momento ya no hay quien de primera mano te cuente qué pasó en la Segunda Guerra. Entonces, ahí el papel de la literatura y del legado es eso, seguir sensibilizando, seguir documentando periodos de la historia tan dramáticos para que no se vuelva a cometer, para que nunca más vuelva a haber campos de exterminio, nunca más vuelvan a existir todas esas violaciones a derechos, sino que la humanidad siga avanzando. No podemos ir hacia atrás. En derechos humanos no se puede ir hacia atrás, porque es un retroceso como humanidad. Muy bien. Diana, pues hemos llegado al final de este podcast. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algún comentario que quieras hacer? Pues bueno, invito
a las y los jóvenes, no tan jóvenes, jóvenes de espíritu, a leer y apoyar este libro. Soy escritora totalmente independiente, quiere decir que no cuento con ninguna beca oficial o algún patrocinio de una editorial. En eso me siento familiarizada con don Francisco Madero, que también él era independiente totalmente. Así que si a alguien le interesa adquirir el libro, lo puede adquirir en Saltillo, en la librería de Carlos Monsiváis. Y si no, pues en mis redes sociales. Me pueden buscar, me pueden escribir y yo con gusto se los hago llegar. Recordemos que de esta manera seguimos apoyando el arte, seguimos apoyando la literatura y también la lucha por los derechos humanos. Muy bien, pues Diana Esther Martínez Cárdenas, ha sido un gusto tenerte en el podcast IDH. Esperemos que tengamos otra oportunidad de estar contigo. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Muy honrada de estar aquí. Gracias por considerar mi trabajo. Y nos vemos pronto, espero. Gracias. Gracias.